Muy bien, tengan todos ustedes muy buenas noches. Vamos a dar inicio a nuestra segunda sesión de Excel, continuando con la temática que habíamos iniciado. Bien, hasta aquí habíamos visto algunos puntos fundamentales de Excel, que eran, por ejemplo, uno, el manejo de filas y columnas. Hemos visto también cómo podríamos tabular los datos. Hemos visto algunas características de los formatos de número, una pequeña introducción de las fórmulas y cómo operar con datos, ¿no? Para realizar algunas operaciones y tener todo este conjunto de información. También hemos visto cómo formatear las celdas con todas las propiedades que vienen en esta opción, ¿no? Cada una de ellas hicimos un detalle de cada uno de ellos para que podamos darle una apariencia general a nuestros libros de Excel, ¿no? En cada una de sus hojas. El día de hoy vamos a continuar con lo que sigue. Habíamos visto acá un sencillo método de cómo generar números aleatorios, ¿no? Eran números a la suerte que podíamos utilizar para generar un registro universitario. ¿Bien? Eh, esa era una pequeña introducción de lo que podemos hacer con funciones. Y también vamos a ir subsanando este tipo de situaciones también, donde, por ejemplo, acá, para obtener la nota final, estamos sacando una operación de suma de tres elementos. Entonces, para hacer esto mucho más sencillo, mucho más seguro y también modificable, entonces vamos a ir viendo em, qué opciones más hay al respecto. Bien, esas opciones se denominan funciones. Hay veces que cuando hacemos operaciones con fórmulas, como en este caso, ¿no? Estamos sacando aquí la suma de tres números. Puede que en algún momento necesitemos sumar varios números. Por ejemplo, todos estos de acá, ¿no? O en todo caso, todos estos de acá. Y para hacer eso, ¿qué tendríamos que hacer con fórmulas? Tendríamos que estar haciendo el resultado de este elemento más este, etcétera, ¿no? Entonces, fíjense que ahí puede ser un proceso tedioso que puede someterse a fallas y otro tipo de situaciones. Entonces, ante eso, se han creado las funciones. Las funciones están presentes en este icono de acá que dice insertar función y cuando nosotros le hacemos clic ahí, posicionados en el lugar donde queremos el resultado, nos sale esta interfaz. Aquí podemos escribir qué es lo que queremos hacer. En este caso simple, yo quiero hacer una suma o quiero sumar, cualquiera de las dos palabras. Le hago un clic ahí y fíjense que aparecen distintas opciones para sumar, desde sumar con condiciones hasta la suma simple. Aquí, por ejemplo, me dice que la función suma todos los números en un rango de celdas. Entonces, las funciones son eso, em, son un conjunto de operaciones que se hacen al invocar una de estas funciones. ¿Ya? Por ejemplo, en este caso yo quiero sumar todo esto, entonces le hago un clic aquí donde dice suma. Y fíjense que Excel es tan intuitivo que ya me pregunta, ¿quieres sumar desde A1 hasta A20? Me dice, ¿no? Ya ha detectado que quisiera sumar toda esta columna de acá. Aquí aparece un signo de 2 puntos, ¿no? Esos 2 puntos son un rango. Y como hemos indicado, rango termina siendo todo esto de acá. Entonces ahí está claro lo que queremos hacer. Fíjense que hasta ya me saca el resultado previo, ¿no? Entonces yo le hago un clic en aceptar y automáticamente me suma
todo eso. Las funciones tienen la propiedad de replicación igualmente. Si yo quiero terminar de sumar la celda contigua, lo va a hacer. Y aquí, fíjense, agarra este rango de datos. Puedo seguir replicando esta función, así, y fíjense que los rangos de datos también van cambiando. Entonces, las funciones nos sirven para eso, para que en vez de que estemos operando dato por dato, podamos utilizar estas funciones y hacerlo de forma mucho más fácil. Este ejemplo aplicado acá en el acta terminaría siendo así, ¿no? En lugar de hacer operación, yo le digo función, me sale predeterminadamente las últimas funciones que he utilizado acá, le digo la función suma, ya me autodetecta y me dice, ¿quieres sumar desde F11 hasta H11? Sí, quiero sumar desde F hasta H11, evidentemente, y ya me sale el resultado. ¿Se acuerdan la propiedad del doble clic? Me posiciono acá, en la parte inferior derecha, en este signo más de color negro, y le hago un doble clic. Se replican todas mis fórmulas, y como vemos que tiene una línea, decía que aquí, en opciones de autorrelleno, le hago un clic y le digo rellenar sin formato. Y ahí está, ¿no? Toda la columna con la suma correspondiente. Entonces, fíjense, ese es el concepto básico, base de cualquier función. En la plataforma les estoy dejando acá abajo un compendio en PDF de qué son las funciones en Excel, ¿ya? La explicación que les acabo de dar está presente aquí. Por ejemplo, les dice qué son las funciones, qué son los argumentos y cómo funcionan. Fíjense el ejemplo de acá, en vez de estar poniendo todo esto, yo puedo estar haciendo eso y listo, ¿no? Entonces, fíjense cómo em, optimiza los resultados para que sea mucho más fácil. Ahora aquí hay también un conjunto de opciones de cómo insertar funciones. ¿Ya? Pueden utilizar esta interfaz de acá o pueden utilizar la pestaña fórmulas. Bien, en la pestaña fórmulas igual están em, clasificadas las funciones por su funcionalidad. Por ejemplo, si quieren utilizar fórmulas financieras, están aquí, ¿no? Para sacar amortizaciones, interés simple, compuesto, si quieren sacar rendimientos, tasas, valor agregado, etcétera. Ahí están las funciones. Si quieren sacar funciones lógicas, funciones de texto, etcétera. Vamos a ir explicando cada una de estas, pero las opciones se encuentran acá o si lo prefieren, haciendo un clic aquí, también tenemos diversas funciones. Aquí está, ¿no? Funciones financieras, matemáticas, estadísticas, muy similares a las que están aquí. Ya sea por uno o por otro lado, podemos usar las funciones. Y más abajo de este manual tenemos una clasificación de las funciones como por su funcionalidad. Por ejemplo, tenemos las funciones de fecha y hora. Si nosotros queremos hacer operaciones de fecha y hora, podemos utilizar estas funciones de acá. Acá tenemos la gestión y hemos escrito 2022. Pero si yo quisiera sacar el año de, bueno, empezaremos por acá. Si yo quisiera sacar el número de serie correspondiente a la fecha y hora actuales, puedo utilizar la función ahora o puedo utilizar, bueno, vamos a utilizar la función ahora. Fíjense lo que pasa aquí en la fecha inicial. En vez de escribir una fecha, lo voy a borrar
y le voy a poner la función ahora. Ahí está. Le hago un clic en aceptar, me dice que la función es volátil y fíjense, me sale la fecha de hoy, de ahora, en la casilla, ¿no? El día de mañana va a salir la fecha de mañana, porque mañana va a ser otra fecha, ¿no? Entonces, fíjense que es así de fácil como nosotros podemos obtener la fecha y hora actuales. Si quisiéramos agregarle a la fecha final algunos días a esta fecha inicial, podemos hacer lo siguiente. Vamos a borrar este 6 de mayo y le vamos a decir que esto es igual a ahora. Ahí está. Es igual a ahora más, por ejemplo, 5 días. Y listo, fíjense que ahí hacemos una operación aumentándole al día de hoy 5 días. Y tenemos que finalizamos el 16 de mayo. ¿Lo notan? Entonces, eh, esa es la forma en la cual pueden ustedes empezar a utilizar estas funciones. Hay algunas que requieren argumentos, como esta del año. Bien, aquí, por ejemplo, lo voy a quitar esto de acá. Voy a utilizar la función año. Aquí está la función año. Le hago un clic en aceptar. Y ahora me dice de qué fecha quieres sacar el año. Ah, yo quiero sacar de esta fecha de aquí. Fíjense, al hacerle clic en aceptar, me sale 2022. Ese es el año de esta fecha. Entonces, esta función me saca eso. Si yo quisiera sacar aquí en la celda del lado el mes, aquí está, hay una función mes. ¿De qué fecha? De esta fecha. Y me sale el mes. Si yo quisiera sacar el día, escribo acá día, ahí está día de esta fecha y aceptar. Entonces noten que con las funciones es mucho más fácil operar, ¿no? Es mucho más fácil operar y los resultados salen inmediatamente. Entonces, en este compendio de funciones, ustedes van a saber cómo sacar la fecha de un mes, la hora actual, los minutos, qué número de semana está, etcétera. Varias funciones. ¿Ya? Tenemos funciones de texto. Ya habíamos hecho algo aquí. ¿Recuerdan aquí en este sector? Habíamos concatenado dos valores, ¿no? Este RU y esto que era el número aleatorio, ¿no? Esta es una operación de concatenación. Pero ahora vamos a complejarlo un poquito más. Bien. Imaginemos que, a ver, voy a insertar aquí 4 celdas, así. Las voy a reducir un poquito el tamaño y vamos a hacer esto. Muy bien. Imaginemos que yo quiero sacar las iniciales, las letras iniciales de estos conjuntos de nombres. Entonces, en las funciones de texto, hay, por ejemplo, acá una función que dice que devuelve los caracteres del lado izquierdo de un valor de texto. Entonces, quiere decir que si yo utilizo izquierda, ahí está la función izquierda. Primero me pregunta de qué texto. Yo quiero de acá del apellido Aguilar. ¿Y cuántos caracteres quieres sacar? Yo quiero sacar uno porque solamente quiero la inicial. Hago un clic en aceptar y me está sacando la letra inicial de Aguilar. Puedo replicar esta fórmula y obviamente ya me está sacando la izquierda, pero del segundo apellido. Y si vuelvo a replicar esto, así, me está sacando la izquierda, pero de los nombres completos.
Entonces noten ahí que ya tengo las tres letras que son iniciales de este estudiante. Lo replico por el resto y funciona para extraer todas las iniciales del nombre que quiera. ¿Bien? Esto es un proceso que lo ha hecho automáticamente. Ahora, yo quisiera concatenarlos, ¿no? Yo quisiera concatenarlos para que generen esa concatenación. Entonces, ¿cómo se hace? Aquí voy viendo y aquí hay una función que se llama concatenar que concatena varios elementos de texto en un solo. Muy bien, entonces la función se llamaba concatenar. Ahí está. Aceptar. Y me dice que quiero concatenar. Quiero concatenar esta letra, esta otra y esta. Y noten que ya tenemos concatenadas las tres letras. Replico esta fórmula y funciona, ¿no? Para esta persona está CJJ. Para esta otra persona, MRA, MRA. Listo, hasta aquí nosotros ya tenemos las iniciales de la persona. Entonces podemos concatenarlas aquí para generar nuevamente un registro universitario. Voy a borrar esto que tenía aquí y vuelvo a utilizar el concatenar. Ya está aquí, aceptar. ¿Y qué quiero concatenar? En este caso quiero concatenar APD o en todo caso las iniciales del apellido seguido de, seguido de este número. Este es el número aleatorio, ¿no? Que habíamos generado. Pero a ese número yo quiero sumarle 2 millones. Entonces le sumo 2. Ahí está, 2 millones. Entonces le hago un clic en aceptar y ya está. Replico esta fórmula hacia abajo con un doble clic y ya tengo los nuevos registros universitarios para mis estudiantes. ¿Lo notan? Voy a copiarme esto y los valores los voy a pegar acá en mi lista, ya que estos van a ser mis registros universitarios nuevos. Entonces, ¿entienden? Ese es el proceso de la utilización de las funciones. Van buscando alguna que necesiten utilizar aquí en el manual y lo ponen en práctica. Bien, hay funciones de texto para todo tipo. Si quieren ustedes extraer algún carácter de alguna celda, si quieren limpiar espacios o caracteres no imprimibles, si quieren reemplazar un texto con otro dentro de una cadena, etcétera. Tienen varias funciones que nos sirven para operar con texto. ¿Ya? Funciones de búsqueda. Esta es estas son funciones son muy interesantes de usar y funcionan de la siguiente forma. Bien, imaginemos que aquí, bueno, en la parte baja de aquí, queremos utilizar una funcionalidad. A ver, permítame un momentito. Preparemos esto. Bien, imaginemos que yo necesito recuperar algunos datos de este listado. Bien, vamos a imaginar que yo tengo acá una pestaña nueva que se llame
buscar, así, y a cualquier persona de esta acta yo quisiera recuperar sus datos con un número. Bien, entonces acá yo quisiera escribir el número de lista. ¿Ya? Digamos que acá voy a poner 5 y aquí tendría que recuperar su apellido paterno, o bueno, como nosotros habíamos visto, o utilizaremos el término primer apellido. Buenas noches, colegas. Un gusto poderlos saludar. ¿Me escuchan? Sí, primer apellido, segundo apellido y los nombres. Bien. Entonces, imaginemos que esto es lo que queremos hacer. Queremos tener un número de lista acá y quiero recuperar a quién corresponde este número de lista. Entonces, para eso, yo puedo utilizar estas funciones que se denominan buscar. Estas funciones, como dice acá, buscan valores en un vector o una matriz y en todo caso estas buscan la primera columna de una matriz. Bien. A ver, vamos a ir viendo cómo funciona. Primeramente, la función buscar, que es la más genérica de todas. Entonces, en esa, ustedes escriben aquí, buscar, y tenemos el primer resultado. Nos va a salir esta, ¿cuál de las dos funciones quieres usar? La primera. Y primeramente nos dice qué valor vas a buscar. Bien, yo quiero buscar este valor de aquí. Me dice como segundo argumento cuál es el vector de comparación, o sea, en dónde quieres buscar ese número, este número 5. Le digo que quiero buscar en todo esto de acá, ¿no? Ahí, en todo esto de acá voy a buscar. Vale decir, en la hoja acta, desde la posición A11 hasta la A62. Todo ese rango de datos. ¿Y qué es lo que quieres devolver una vez que encuentre? ¿No? El vector resultado. ¿No? Entonces, como está aquí diciendo que quiero el primer apellido, voy a devolver esta columna de acá. La clave es que estos números, el 11 y el 62, estén presentes en ambos parámetros. Luego, el de arriba es columna A y el de abajo es columna B. ¿Lo notan? Entonces, fíjense lo que pasa cuando le hago clic en aceptar. El número de lista número 5 dice que se apellida Apaza. A ver, veamos. Evidentemente, el 5 es Apaza. Si yo pusiera 10, debería devolverme Campos. ¿No? A ver, vamos a ver. 10 Campos. Entonces, me está devolviendo este número de lista en su primer apellido. Vamos a repetir el proceso. Vamos a hacer igual buscar de la primera opción. Nuevamente vamos a buscar este valor, pero ¿dónde lo queremos buscar? En este caso, en acta, en las celdas de aquí hasta acá. ¿Y qué quiero devolver? En este caso, el segundo apellido. Entonces, en acta, desde acá hasta acá. ¿No? Fíjense, siguen siendo 1162 y arriba la columna A y abajo la columna C. Y me está devolviendo el apellido materno. Y por último, hacemos lo mismo con los nombres. ¿Cuál es el valor buscado? Este valor. ¿Dónde lo voy a buscar? En toda esta columna de acá. ¿Y qué es lo que vas a devolver? Voy a devolver el campo de los nombres. Fíjense, 1162, arriba columna A, abajo columna D.
Me dice que el número 10 de la lista se llama Campos, Laura, Luigi, Emily. Evidentemente, ¿no? Si pusiera 20, me tiene que devolver Gama, Ratomalia, María Alejandra. Y eso es justamente lo que me devuelve. Entonces, las funciones buscar me permiten hacer eso, encontrar un resultado basado en un parámetro. Aquí, pero puede ocurrir alguna falla. Imaginemos que yo quiero buscar el número 100 y me está devolviendo Villarreal Ticona. Oh, pero una puntualización es que aquí no hay el número 100. No, no hay. Simplemente me está devolviendo el último valor. Entonces, esta función hay que tener ese cuidado, ¿no? Hay veces que si ustedes van a poner el valor 500, me sigue devolviendo esto. Ya me está devolviendo simplemente el último valor de esta búsqueda. Si quieren subsanar bueno, no es tampoco un error, sino esa falencia de dato, ustedes pueden hacer lo mismo. Voy a copiarme todo esto de aquí, así. Pero en este caso, vamos a hacer lo mismo con el valor 5, pero en este caso, ya vamos a utilizar la otra función que está disponible a partir de Office 2010, si no me equivoco. ¿Ya? En versiones más antiguas no está presente, pero a partir de Office 2010 sí está. Y esta función de búsqueda se llama buscar B. ¿Ya? Buscar B busca un valor en la primera columna de la izquierda de una tabla o un rango. Entonces, ¿cómo funciona? Yo le hago un clic en aceptar, me pregunta cuál es el valor buscado. El valor buscado va a ser este 5. ¿En dónde quieres buscar? Ya no, aquí ya no tengo que decirle una columna, sino que tengo que decirle una matriz o tabla. Bien, entonces mi matriz o tabla va a ser esto. ¿Listo? Estoy seleccionando los números de Lisa seguidos de sus apellidos y nombres. Bien, todo eso estoy seleccionando. Desde A11 hasta D62, todo ese rango. Entonces, una vez que encuentre de todas estas columnas, ¿qué columna quieres devolver acá? Dice. Bien, el indicador de columnas es un número que nosotros debemos elegir entre estos 4 valores. Permítanme un momentito. Ahora sí. Entonces, me está preguntando cuál es la columna que quiero devolver. Y si me he dado cuenta, tenía 4 columnas. El número, el primer apellido, el segundo apellido y después los nombres. 4 columnas. ¿Cuál de estas quiero devolver? Como estoy en el primer apellido, quiero devolver la segunda. ¿Ya? Porque la primera es el número y la segunda es el primer apellido. Entonces voy a escribir acá 2. Y aquí en rango voy a escribir falso. Enseguida les voy a explicar por qué. Le hago un clic en aceptar y me devuelve a pasa. ¿Ya? En el mismo caso de aquí, debería devolverme a pasa. Muy bien. Voy a hacer el mismo proceso, pero de buscar B con el segundo apellido. En este caso, el valor buscado es este. La matriz o tabla es acta. Ahí están las 4 columnas que les dije. Bien. Entonces, aquí seleccionamos desde acá, desde los valores solamente, no la columna en sí. Todos los valores sigue siendo el mismo, ¿no? Acta 11 hasta de 62. Y en este caso quiero devolver el segundo apellido. Hace rato era 2,
ahora va a ser 3. Y el rango, enseguida les explico por qué es falso. ¿Lo notan? Me está devolviendo de forma muy similar los valores que estoy buscando. Seguimos con buscar B. El valor buscado es de 9. La matriz nuevamente es todo esto. Y el indicador de columnas. Primero era 2, luego 3, ahora va a ser 4. Y el rango falso. Y listo, noten que si yo pongo aquí otro valor, como el 10, me va a devolver ese mismo resultado. Pero ahora, ¿cómo funciona cuando yo pongo valores así desbordados? Noten que aquí ya me está devolviendo un error como para que yo lo pueda em, perfeccionar o detectar. ¿Ya? En este caso el error es indetectable, ¿no? Yo puedo creer que el número 100 es realmente esta persona, pero no lo es. En esta otra función sí me devuelve un error. Enseguida vamos a ver cómo se detectan esos errores. Pues notan entonces la diferencia entre estas dos funciones de búsqueda es muy similar, pero el resultado tiene esta ventaja en el segundo caso, que cuando les damos errores, valores incorrectos, me devuelven error. Pero si yo le pusiera el número 52 de la lista, me sacaría el número 52. Si le pongo 53, aquí me sigue saliendo lo mismo y aquí ya me sale un error. Bien. Entonces, aparte de la función de buscar, existen otras para coincidir valores, para encontrar una dirección, para encontrar valores de una fila o de una columna, etcétera. Tiene funciones muy interesantes para la búsqueda. Bien, un poquito más adelante vamos a ver estas funciones financieras. Em, Aquí tenemos un directorio de otras funciones. En este caso están algunas funciones matemáticas, hay algunas funciones mixtas también, como por ejemplo, esta función que ya habíamos utilizado anteriormente, la función aleatoria, ¿no? Si se recuerdan, esa función es la que nos sacaba un número aleatorio entre un valor inicial y un valor final, ¿no? Y basado en esos valores, me sacaba un número aleatorio como el que están viendo en pantalla. Entonces ahí tenemos diferentes tipos de funciones para que le hallen su funcionalidad. Por ejemplo, hay funciones para redondear enteros, para realizar el cálculo de elevar e a la potencia de un número determinado, para devolver el factorial del número, o sea, operaciones de índole matemático, ¿no? Y hay otras funciones también, como el máximo, mínimo, mediana, moda, etcétera, que les puede servir. Enseguida vamos a ir viendo estos valores. Aquí también está una función muy interesante, o bueno, un grupo de funciones muy interesante, que son las funciones lógicas, que empiezan desde esta función que dice falso. Todas estas funciones de acá nos permiten evaluar un resultado y ver y mostrar un resultado si es verdadero o si es falso. Aquí lo vamos a aplicar en nuestra acta. Supongamos que aquí tenemos nuestra columna de observaciones y allí yo quiero anotar quiénes han aprobado la asignatura con con un puntaje mayor o igual a 51 puntos, o quienes han reprobado con un puntaje menor a 50 puntos. ¿Ya? Entonces, fíjense que ahí tengo una condición. Yo quiero mostrar un resultado basado en esa condición. Que los que tengan nota final mayor o igual a 51 se les muestre algo, y a los que no tengan esa condición les muestre otro texto. Y bien, ¿y cómo hacemos eso?
lo hacemos de la siguiente forma. Yo me posiciono aquí en f de x, busco acá mis funciones lógicas y aquí está la función sí, ¿ya? Le hago un clic en aceptar y me dice acá cuál es la prueba lógica. Mi prueba lógica es que si en esta celda, que es la nota final, si en esta celda, no tengo el signo mayor que en mi teclado, un momentito, lo voy a buscar aquí, mayor que, uy, aquí está, ¿no? Este es el símbolo del mayor que. Me lo voy a copiar porque no lo tengo en mi teclado. Muy bien. Aquí entonces le voy a preguntar si el valor de esta celda, de la nota final, es mayor que o igual que 51, ¿no? Quiere decir que esta persona está que esta persona ha aprobado. Caso contrario quiere decir que ha reprobado. ¿Ven? Se agregan unas comillas dobles automáticamente porque es texto, pero fíjense que ahí esa es la forma de cómo usar una condición. Fijámonos cómo funciona. Le hago un clic en aceptar y me dice que esta persona está o esta persona ha reprobado. Vamos a replicar la función y como tiene estas líneas, le decimos llenar sin formato. Listo. Noten que ahí, por ejemplo, esta persona que tiene 56 dice aprobado. Esta otra persona, bueno, esta que tiene 33 dice reprobado. Entonces, noten que con esa función lógica yo puedo operar un texto si el criterio es verdadero u otro texto si el criterio es falso. Y no solamente puedo poner texto, puedo hacer otras operaciones ahí dentro, invocar otras funciones o lo que yo quiera. ¿Bien? Ahora, ¿qué tal si yo quiero agregar una condición más a personas de este tipo? Por ejemplo, a esta persona en lugar de aprobado le vamos a poner 000. En este caso, esta persona tiene todo cero. Y en este caso, así, también tiene todo cero. Vamos a empezar a hacer así algunos resultados así, que en la vida real terminarían siendo, perdón, aquí, que en la vida real terminarían siendo personas que se han ausentado de la materia, ¿no? Que no necesariamente han reprobado, como indica aquí. Entonces, ¿cómo podemos agregar a esta condición sí otra condición? Para que a los que tengan todo cero ya no les salga reprobado, sino simplemente no se presentó. Vamos a usar la siguiente técnica. Fíjense bien. Como esta función ya funciona, bueno, como esta condición ya funciona y yo quiero agregarle otra condición cuando la nota es cero, entonces hago lo siguiente. Selecciono toda la función que está aquí, excepto el signo igual. ¿Ya? Todo eso lo selecciono excepto el signo igual. Entonces le hago un clic derecho y me lo voy a copiar. También me lo puedo cortar, pero no es necesario. Entonces yo hago un clic en copiar. Ahí está. Presiono la tecla escape. Y si es posible, si quiero, lo puedo borrar. ¿Por qué? Porque yo ya lo tengo copiado. Vuelvo a hacer el mismo procedimiento. F de X. Aquí está mi función sí. Le hago un clic en aceptar y en este caso, lo voy a poner aquí, quiero preguntarle si este resultado de acá
es igual a 0. Si el resultado es igual a 0, entonces yo le voy a poner el texto, no se presentó. Porque eso es lo que ha pasado por el motivo por el que tenga 0. No se ha presentado. Pero si no, quiere decir que su nota es de 1 a 100 puntos, porque no es 0. Entonces ahí, como ya tengo una condición para ello y me la he copiado, simplemente clic derecho, pegar y ya está. Entonces voy a replicar esta fórmula, posicionándome aquí, doble clic, lo relleno sin el formato y ya está. Las personas que tengan 0, ya les indica el mensaje de no se presentó. ¿Lo notan? Así pueden ir anidando diferentes tipos de condiciones. Pueden poner los que tengan nota entre 50 y 70, entre 70 y 80, etcétera, ¿no? Y ponerle otro mensaje a cada uno de esos. Pueden anidar muchas veces esas condiciones. Pero ahora, bien, antes de saltar con más funciones, a ver, vamos a ver en qué nos hemos quedado. Ah, sí, ya hemos terminado con las funciones y dice cómo controlar errores. Bien. A ver, vamos a ver esto del control de errores. ¿Se recuerdan que acá me salía un error si es que, no encontraba el valor, ¿no? Con esta función. Nosotros podemos saber si esta función da o no da error con funciones de detección de errores. Escribo acá error y aquí hay diferentes funciones para detectar errores. Por ejemplo, las más importantes son error o error o error. Cualquiera de los dos son los que más se utilizan. También pueden buscar si.error si es que el valor que ustedes están denostando está devolviendo un error. Bien, por ejemplo, vamos a buscar esta. Vamos a utilizar si error, aceptar. Le preguntamos aquí si D11 es error, ¿no? No determinado. Y en este caso le vamos a poner no encontrado, entre comillas simples. ¿Ya? Entonces, fíjense, con este comprobador de errores, a mí ya me sale, yo ya tengo la opción de que el resultado ya no me devuelva así, sino que me devuelva de este tipo. ¿Ya? D11 ahora, D11 es todo el valor de esta celda. Entonces, todo lo que está a la izquierda de D11, todo esto de aquí, incluido el paréntesis, lo puedo copiar y lo puedo pegar aquí. Y al final, en esta otra de acá, puedo pegarle el punto y coma y el no encontrado que estaba en mi función en el otro lado. Bien, a ver otra vez. En este sector estaba el CSOR y en este el punto y coma con el valor no encontrado entre comillas dobles cerrando un paréntesis. Otra vez, aquí ponemos el CSOR y aquí punto y coma con el valor no encontrado. Cerramos la comilla doble y el paréntesis. Bien, esta ya la borramos. Entonces, fíjense que aquí yo ya tengo, si saco el valor 1, encuentra,
le saco algún otro valor, funciona, pero si le pongo un número inexistente, me dice no encontrado. Entonces, esta es la forma, utilizando estas funciones, nosotros no podemos controlar la forma en que se muestran los resultados. Si algo no está funcionando, va a generar un error y con este comprobador de errores podemos devolver otro resultado, mucho más informativo. Bien. Mm, Bien, esa es la forma y en el PDF también está un conjunto de tips para que ustedes puedan depurar sus funciones de forma correcta. Bien, ahora imaginemos que tenemos que generar un cuadro resumen um, de nuestros estudiantes, ¿no? En este caso quiero sacar los totales de los estudiantes que han aprobado, los que han reprobado y los que no se presentaron. Bien, esto lo voy a alinear acá. Y aquí quiero, por ejemplo, contar cuántos de estas celdas de acá se encuentran aprobados. ¿Cómo hago eso? Hay una función acá para contar. Y debo contar en base a un parámetro. ¿Ya? Cada vez que vean sí por ahí, quiere decir que tiene una condición por ahí. Bien, entonces voy a utilizar contar sí, le hago un clic en aceptar y me pregunta, ¿en qué rango quieres hacer el conteo? Muy bien, quiero hacer el conteo en todo este rango de acá. Ahí está. Fíjense, en todo el rango de acá voy a contar los que digan, entre comillas dobles, aprobar. Fíjense que aquí ya me sale un resultado previo. Me dice que son 23. Muy interesante. Entonces le hago un clic aquí y me está devolviendo 23 personas que han aprobado. Voy a hacer aquí el mismo proceso de contar sí en el mismo rango, pero en este caso el criterio ya no va a ser que estén aprobados, sino que estén reprobados. Y me dice que hay 24 reprobados. ¡Wow! Vaya, vaya. ¿Y ahora cuántos no se presentaron? Otra vez, contar sí. En el mismo rango. Ahí está. Y le digo todos los que no se presentó. Y fíjense, ya me sale acá mis totales. Lo voy a quitar de aquí arriba o aquí abajo más bien. Y voy a sacar una suma. Bueno, aquí hay una opción para sacar autosuma. Ustedes le hacen clic, te autodetecta qué es lo que quieres sumar o pretendes sumar y ya está. Y noten que el total de estudiantes, 52, es el mismo que el número de lista de mi curso. Si aquí le voy a bajar un par de reprobados, por ejemplo a este, en vez de 10 que tenga 14, noten que la suma de aprobados se ha actualizado y ahora es más, ¿no? Si voy a agregar un no se presentó por ahí también, digamos que el último de la lista, 000, perdón, 000. Entonces se decrementa el número de aprobados y se ha incrementado uno, el no se presentó. Entonces con estas pruebas podemos deducir que mi función funciona correctamente y
por ejemplo, si aquí quiero agregar o cambiar las notas, lo puedo hacer. ¿Lo notan? Es así de fácil. El conteo es dinámico y ustedes pueden sacar diversos resultados. Si quieren sacar porcentajes, pueden hacerlo con operaciones o si lo prefieren, pueden utilizar una función. Por ejemplo, sabemos que si 52 es el número entero del 100%, de 24, ¿cuánto sería? Entonces aquí pueden utilizar la barra de fórmulas para decir que esto va a ser igual a 24 por 100 dividido entre el total. Y me dice que ese es el 46,154%. Puedo hacer lo propio, entonces igual a esto por 100 dividido entre el total. Y aquí lo propio, 7 por 100 dividido entre 52. Y obviamente la suma de estos tres valores va a dar 100%. ¿Lo notan? Sencillo, fácil de generar. Ahora, otra forma sencilla también de sacar esto, ustedes prefieren, es quitándole los porcienes, ¿sí? Dejándolo en números decimales. Aquí está, lo voy a quitar la multiplicación por 100. Selecciono todos estos valores y aquí me voy a que se muestre estilo porcentual. Y ya está, me va a salir estos números en estilo porcentual. Yo puedo ir configurando esto para que me muestre uno o dos posibles decimales y ya está. Va a seguir funcionando. ¿Ya? Esa es la fórmula, la forma entonces en la cual se van generando este tipo de cuadros en un acta. Bien, les recuerdo que si tienen preguntas pueden escribirlas al chat de acá de Zoom y yo voy a estar leyéndolas y respondiéndolas el momento más oportuno. O pueden levantar la mano en la interfaz de Zoom y yo les voy a ir cediendo la palabra para que realicen su pregunta. Esto lo ponemos en cursiva para que se note un poco. No, mejor esto lo pondremos en cursiva. Ahora sí. Ahora, hay otras cosas más que tenemos que ver. Por ejemplo, aquí no hay mucha claridad a la hora de buscar qué es lo que está diciendo acá, ¿no? Cuáles son los reprobados, cuáles son los aprobados, se confunde un poco el texto. ¿Qué podríamos hacer? Podríamos utilizar formatos condicionales. En este caso, fíjense que voy a seleccionar toda esta columna, voy a decirle formato condicional y voy a resaltar las celdas que sean iguales a reprobado. Los que estén reprobados van a mostrarse con relleno rojo claro con texto rojo oscuro. ¿Lo notan? Se ha aplicado previamente, le hacemos clic en aceptar y ya está marcados todos los que han reprobado la asignatura. Puede pasar también que yo quiera hacer más comprobaciones. Sigo seleccionando todo esto, sigo agregando más reglas y le digo en este caso que marque a todos los que han aprobado. Pero ya no con relleno rojo, sino con relleno verde. Entonces noten que ahí están de verde los aprobados y de rojo los reprobados. Y a estos que no se han presentado, los podemos poner otro formato igualmente. Vamos a seleccionar todo, formato, reglas para resaltar celdas.
las que sean iguales a no se presentó. Y en este caso vamos a utilizar un relleno amarillo. Y ahí está, de amarillo los que no se han presentado. Si alguien está aprobado, o bueno, le vamos a cambiar este de estado a no se presentó. Noten que el formato condicional junto con el valor y la nota final, todo se cambia al mismo tiempo, ¿no? Todo. Y por ende, los números de estadística también. Hace rato eran 8 que nos, 7 que nos han presentado, ahora son 8. Me voy a inventar uno más que no se ha presentado por acá. Este es reprobado. Ahí está. Y ahora los reprobados son, los que no se presentaron son 9, los reprobados 20 y los aprobados 23. Noten que ahí la dinamicidad de los datos es lo que permite que se cambien estos valores así, de esa forma. Muy bien, ¿alguien tiene una consulta hasta acá? ¿Se entiende? Muy bien. Ahora, ¿qué tal si nosotros quisiéramos sacar el literal de un número? Vamos a hacer lo propio aquí. Vamos a insertar una función acá o una columna aquí. Y aquí quiero sacar el literal de mi nota. Ya le voy a ampliar un poquito más acá y le voy a poner un margen a esta columna. Ahí está, todo seleccionado. Me voy clic derecho, formato de celdas, borde con este mismo color y este grosor del contorno, a aceptar. Y ya tengo este espacio. Voy a ganar un poquito de espacio con las observaciones. ¿Se recuerdan qué es lo que pasaba si estos datos se desbordan así? ¿No? ¿Cuál era mi estrategia? La estrategia era que todo lo seleccione, clic derecho, formato de celdas, en alineación, utilice reducir hasta ajustar. Entonces, en ese caso, cuando yo reduzco esto, el texto también se reduce, ¿no? Y entra de forma cabal en la celda. Así no se desperdicia el espacio. Ahora, ¿qué harían si ustedes quieren sacar el literal de un número? ¿Sí? Entonces, para sacar el literal pueden hacer la siguiente estrategia. No les digo que es la definitiva, pero ustedes pueden hacer esto. Aquí le voy a poner literal y la clave de esto es que yo escriba 0 y aquí ponga 0. Aquí escriba 1 y aquí ponga 1. ¿Ya? Algo así, para que luego utilice la función buscar y retorne el literal. Fíjense que acá en Google, como en Google hay todo, podemos buscar números del 1 al 100 en literal y vamos a encontrar listados como estos. Aquí está un número con su literal, ¿no? Entonces yo ya no tengo que estar escribiendo uno por uno. Me voy a copiar todo esto de aquí y lo voy a pegar aquí. ¿Listo? Ahora noten lo siguiente. Ay, perdón. Voy a volver a copiar esto de acá, pero solamente voy a pegar los valores. ¿Ya? Esto lo elimino. Ahora sí. Entonces, fíjense que aquí en una sola celda tengo el valor, un 2 puntos y luego el valor que quiero. Entonces, fíjense que ahí yo quisiera segmentar esto en dos columnas separadas por esos 2 puntos.
¿Se recuerdan que tenía una opción en la anterior sesión? Selecciono todo esto y le digo datos, texto en columnas. Delimitados. ¿Cuáles son los separadores? En este caso es el símbolo dos puntos y de hecho un espacio. ¿Ya? Entonces noten ahí que el texto se va a dividir en esos caracteres. El espacio ya no contaría. Solamente aquí ponemos dos puntos. ¿Ya? Solamente otro y dos puntos. Le hago un clic en siguiente, finalizar y ya está. Excel ha partido en dos columnas a mis valores. Aquí hay uno, los valores numéricos y luego los valores literales. ¿Ya? Aquí le puedo agregar inclusive el 0 y aquí el 0. Ahora noten lo siguiente. Como yo ya tengo conocimiento de las funciones de texto, yo puedo retornar de aquí el valor en mayúsculas de este valor. Perdón, antes noto que aquí al inicio hay un espacio. Entonces yo quisiera descomponer eso y decirle que aquí va a ser igual a que a la función espacios. La función espacios quita todos los espacios. Perdón, aquí lo buscaremos mejor. Ahí está, quita todos los espacios, le hago un clic en aceptar y le digo de este valor. Y ahí está, ya me devuelve el texto sin espacios. Ahora yo quiero la mayúscula de este valor. Entonces hago f de x mayúscula. Ahí está la función mayúscula. ¿De qué? De este valor. Entonces noten ahí que yo puedo ir teniendo control total sobre los valores que están descompuestos aquí. Entonces yo le hago un doble clic y ya tengo todos los literales de los números del 1 al 100. ¿Ya? Los voy a ampliar un poquito más para que se noten y están ahí. Voy a utilizar ahora la función buscar B para retornar esto. Voy a buscar entre estos valores el literal y cuando lo devuelva voy a retornar la columna 2 para esto, aunque no va a ser necesario. La columna 3 para que retorne en minúsculas o, perdón, sin espacios. O la columna 4 si quiero retornar en mayúsculas. Recuérdense la columna 4. Entonces voy a hacer eso aquí. Voy a utilizar mi función buscar B, que está aquí. El valor buscado va a ser obviamente esta nota final. La matriz tabla va a ser esta hoja denominada literal. Todo esto de aquí, todo. ¿Qué indicador hemos dicho? El 4, ¿no? El 4 y el rango falso. Y aquí está, me está retornando el texto 29. Lo vamos a disminuir un poco más para que se visualice, aunque lo vamos a reducir hasta ajustar para que se note bien. Seleccionamos todo esto, formato de celdas, reducir hasta ajustar y ya está. Ahí tenemos ese valor. Podemos replicarlo, ¿no? Pero ojo, aquí hay una puntualización. Cuando quieren replicar funciones de búsqueda, donde les están mandando rangos de datos, ustedes tienen que presionar la tecla F4. Ahí está. Y al presionar F4 me salen dos signos pesos. Fíjense otra vez. Ahí está.
¿Qué es lo que hace con eso? Está fijando la celda para que no cometa errores. Y listo, le hacemos un enter y nos posicionamos aquí para replicar todo. Como está mal, le decimos rellenar sin formato y ya está. Entonces ahí, bueno, las palabras cortas las van a ver grandes y las palabras largas más reducidas. A ver, le ampliaremos esto un poquito para que no se note tanto la diferencia. Bien. O de lleno, podríamos darle un valor mucho más pequeño acá para que no esté pasando eso. Valor 6, por ejemplo. Listo, ahí está mucho mejor, ¿no? Listo. Entonces, esa es la forma en la cual ustedes pueden tener números literales. Hay otras formas más, como por ejemplo el uso de macros, pero eso se ven en cursos poco más avanzados de Excel. ¿Ya? Vamos a hacer una última puntuación de esta información, pero ya con gráficos. ¿Cómo se generan gráficos basados en estos datos? Hasta acá alguien tiene una consulta, tal vez. Muy bien, parece que se entendió. De todas maneras, en la grabación de la sesión pueden volver a revisar todo esto para recrear lo que hicimos en la clase. Bien. Una puntualización es que cuando ustedes van a ir haciendo gráficos en Excel, lo primero que tienen que saber es estructurar bien los datos que quieren reflejar. ¿Ya? Yo me voy a crear aquí un ejemplo basado en esto. ¿Ya? Voy a crear aquí una hoja adicional, esta hoja adicional, y le voy a llamar gráfico. ¿Listo? Ahí está. Entonces me voy a copiar estos valores de aquí, me los copio y me los voy a llevar acá. Pegar solamente los valores. Bien, ahí está. Voy a insertar una celda aquí y, por ejemplo, estas son las notas de Excel, ¿no? En Excel yo tengo 23 aprobados, 20 reprobados, 9 que no se han presentado, en total 52 estudiantes. Imaginemos que tengo yo notas de Word, tengo de PowerPoint, tengo notas de Skype, tengo notas de Office Online, tengo notas de Teams, así. Diversos cursos que posiblemente haya lanzado y cada uno ha tenido, por ejemplo, me voy a inventar aquí datos. Para ello. Grego me da una muy buena pregunta antes de esto. ¿Por qué le he puesto falso en las búsquedas? Muy buena pregunta, ¿ya? Ese último parámetro falso, lo que me dice es que em, cuando yo utilice el, el valor falso, si yo encuentro, bueno, si yo le pongo falso, solamente me va a devolver el resultado exacto, ¿ya? Exactamente. Pero si le pongo verdadero, me va a devolver el valor más cercano, ¿ya? Em, es como si dijera que cuando estoy buscando el de la lista de 52 participantes, si yo le pongo el número 100, el más cercano al 100 es 52, ¿no? Entonces, si le pongo falso,
no me va a devolver, eh, no me va a devolver un resultado. ¿Por qué? Porque 100 no existe en mi lista de 52. Pero si le pongo verdadero, a ver, vamos a probarlo aquí. Si le pongo verdadero, de esta forma, ya me devuelve similar a la función de arriba el resultado más cercano, que era el 52, ¿no? Entonces, esa es una opción para que detectemos los errores, ya en las funciones. Por eso le pongo falso, para que devuelva el error cuando no existe y así yo pueda capturar el error y poner otro mensaje en ese caso, ¿ya? Gracias por la pregunta. Evidentemente se me estaba yendo. Bien, les decía que aquí tengo notas de diferentes cursos, ¿no? De Excel, PowerPoint, Skype y otros cursos más. Y aquí, por ejemplo, tengo 23 aprobados. En este otro voy a tener 30 aprobados. En este otro voy a tener 15. En este otro voy a tener 35. En este otro voy a tener 33. Y en este otro voy a tener 21, por ejemplo. ¿Ya? Bien, como queremos llegar a 52, me voy a inventar más números aquí. Aquí le voy a poner 10. Y aquí serán 12, ¿no? Am, Aquí le voy a poner 14 o un número más grande, 24. Y aquí le pondré 13, si no me equivoco. A ver, vamos a poner aquí las sumas para que en todos salga, por ejemplo, 52, ¿no? Ahí está, 35. Aquí le voy a poner 11 reprobados y no se presentaron 8. Perdón, 6. Aquí le voy a poner 13 y otra vez 6. Aquí le voy a poner 11 y aquí 20. ¿Listo? Ahí está. Entonces voy a imaginar que estos son los números con los cuales estoy sacando las calificaciones de diversos módulos. Bien, voy a ajustar un poquito el texto aquí, voy a centrarlo de esta forma. Aquí le voy a poner PowerPoint así. Y ya tengo aquí un centralizador de notas totales. Y aquí, ¿por qué no? Por totales también. De esta forma. Y le pongo autosumas de la misma forma. Y de aquí me copio los formatos y los pego acá. Listo. Bien. Ahora sí. Imaginamos que esta es mi tabla. Le voy a dar un poquito de apariencia de tabla aquí. Le voy a poner bordes a todo. A esto le voy a poner un fondo así azul. A esto también. Pero a estos totales un azul un poco más fuerte con un color blanco. Lo propio acá y lo propio acá. Listo. Bien. Si yo quiero generar gráficos, debo tener estructurados mis datos para que funcionen o se visualicen en un gráfico. ¿Ya? En este caso, yo puedo tener gráficos a un nivel, como está acá, como tenía en esta tabla, ¿no? En el acta, se recuerdan aquí. Estos terminarían siendo mis datos de origen. ¿Ya? Todos sabemos hacer tortas, ¿no? Entonces, para hacer alguna torta,
ustedes simplemente pueden hacer el siguiente proceso. Seleccionan estos datos de aquí, se van a la pestaña Insertar y aquí están los gráficos de tortas, los circulares 3D. ¿Ya? Aquí, bueno, aquí, perdón, alguito me olvidé, ¿no? En este caso no hay que combinar las celdas porque generan un error. Listo. Así los vamos a tener, ¿ya? En este caso, yo solamente quiero un gráfico de estos datos. ¿Cuántos aprobados hay? ¿Cuántos reprobados? ¿Y cuántos no se han presentado? Bien. Entonces selecciono estos datos de aquí. Voy a insertar gráfico circular y listo. Noten que con esos datos simplemente seleccionados ya se me ha creado un gráfico de tortas. Así de simple. Pero ¿cómo me doy cuenta de dónde tengo que hacer clic o qué es lo que tengo que seleccionar? Vamos a analizar un poquito este gráfico que está acá, que hemos hecho en dos pasitos. Primeramente, le hacemos un clic derecho a este gráfico y nos vamos a la opción seleccionar datos. ¿Ya? Aquí vamos a entender cómo funciona un gráfico. Cuando hemos seleccionado estas 6 celdas, le estamos diciendo al gráfico que vamos a tener una serie y el resto de datos van a ser sus categorías. ¿Ya? ¿Cuáles van a ser las categorías? 3 categorías, los aprobados, los reprobados y los que no se han presentado. Y en base a ellos, estoy sacando esta serie de datos. ¿Cómo me doy cuenta cuáles son las series? Le hago un clic aquí, modificar, y noten que aquí está estos 3 datos de aquí. ¿Los notan? ¿No? Entonces ahí yo ya puedo notar de dónde está sacando los datos de origen. Bien, tal vez no se va a entender mucho aquí, pero esa es la idea de cómo está compuesto un gráfico de datos. ¿Ya? Por ejemplo, el de las tortas. Pero ahí estamos simbolizando, por ejemplo, con el color azul, los que están aprobados, con el color naranja, los reprobados, y con el color gris, los que no se presentaron. Ahora, todo gráfico tiene, cuando le hacemos un clic acá, 3 opciones en esta parte superior derecha. Primero, los elementos de un gráfico. Los elementos me dice qué es lo que va a tener y qué es lo que no va a tener. Por ejemplo, el título del gráfico puede que tenga o puede que no. La leyenda puede que lo tenga o puede que no. Y las etiquetas de datos, ¿no? Puede que tenga o puede que no. ¿No? Las etiquetas terminarían siendo estos valores de aquí. 23, 20 y 9, ¿no? Listo. Segunda opción, la forma de cómo se va a ver el gráfico. Podemos seleccionar si queremos que se vea así, o así, o así, o así. Cualquiera de los estilos que estén ahí, podemos seleccionarlos con un simple clic. Y es más, podemos cambiar la gama de colores. Si queremos que se vea así, así o así. O un decolorado de diferentes tonalidades. Bien, entonces me voy a quedar con este. Y así es como se visualiza o se crea un gráfico. Y la tercera opción son los filtros de gráficos. Vamos a verlos un poquito más adelante. Entonces noten que así de fácil se crean los gráficos en Excel. Ahora, puede que nosotros tengamos, como estábamos planeado aquí, un poco de gráficos más compuestos.
No solamente de este trozo, como el que hemos visto hace un momento, sino es de estos de datos. Entonces, para ello, puede que nosotros tengamos totales. A ver, una puntualización. Estos totales, si ustedes se fijan, no lo hemos incluido en la realización del gráfico, ¿ya? Porque no corresponde. Fíjense que aquí, cuando hemos puesto categorías, está aprobado, reprobado y no se presentó, pero no hemos seleccionado los totales. Los totales no se marcan para crear gráficos, se autocalculan, porque la suma de estos tres va a ser el total, ¿no? Entonces, no se incluyen los gráficos con totales, por lo menos en la mayoría de ellos. Entonces, veremos y analizamos lo mismo aquí. Si yo quiero generar un gráfico de todo esto, de todas las notas de mi, bueno, no de las notas, sino de los resultados de rendimiento de mis cursos, entonces voy a seleccionar todo esto de acá sin los totales. Fíjense que los totales no los estoy seleccionando. Me voy a insertar y aquí puedo seleccionar cualquier gráfico. Uno, por ejemplo, muy interesante es este, el gráfico compuesto. Noten que aquí, al seleccionar esos datos, ya tengo acá mis notas de Excel, bueno, de todos mis módulos en este lado, y aquí los que he aprobado, reprobado y los que no se han presentado. Voy a ampliar un poquito el gráfico, ahora sí, ya aparecen las tres categorías. Volvemos a hacer ese análisis. Clic derecho acá, seleccionar datos, y fíjense de dónde está sacando los datos el gráfico. En este caso ahora las leyendas, las series, ya van a ser si ha aprobado, si ha reprobado o, no, o si no se ha presentado. Y en este caso las categorías van a ser los módulos, Excel, Word, PowerPoint, etcétera. ¿Lo notan? Entonces, así es como debemos analizar la esquematización de un gráfico. Ahora, eso no es todo, porque existen más opciones con los gráficos. A ver, dame aquí un momentito, vamos a cambiar esto de acá. Ya. Ahora, ¿qué tal si nosotros queremos intercambiar ambos datos? ¿No? Por ejemplo, podemos cambiar las filas y columnas así. Y noten que con ese simple botón se cambia el orden, ¿no? Ahí están ahora aquí los aprobados, reprobados y los que nos presentaron. Y aquí están los módulos o cursos que se han llevado. Entonces podemos hacerlo de ese lado o podemos hacerlo de este otro lado, el que ustedes prefieran, ¿ya? Lo mismo, el mismo procedimiento. Pueden elegir aquí elementos del gráfico, pueden decir que vaya sin título, pueden decir que vaya con etiquetas, pueden decir que tenga una tabla de datos en este caso, o no. Pueden decir que vaya o no vaya la leyenda, en este caso no es necesaria la leyenda, etcétera. También pueden ir modificando. También pueden ir modificando el estilo para que se visualice así, o así, o así, dependiendo del uso que quieran. Cuando ustedes van a hacer una presentación en base a estos gráficos, pueden utilizar fondos oscuros como el que están viendo ahora, porque en las pantallas, en los proyectores, es mucho mejor tener fondos oscuros. Sin embargo, si van a hacer un reporte para imprimir, tal vez sería mejor utilizar estos formatos que no utilizan mucha tinta y que se ven bien en la impresión. Imagínense imprimir algo en negro así, va a salir terrible, ¿no? A menos que tengan una imprenta. Pero en algunos casos van a necesitar este tipo
tipo de gráficos para que se impriman así de claritos. Muy bien. Ya, vamos a escoger este tipo de gráfico. A ver si este se ve mejor. O bueno, utilizaremos el negro. Ya está. Ya. Y al título del gráfico le vamos a poner reporte de no, de resultados. Listo. Bien. Hay dos tipos de gráficos. Hay algunos gráficos como este que te reflejan los números totales y hay otros que te facilitan el análisis de los datos. Bien. Por ejemplo, sobre los mismos datos que hemos seleccionado acá, lo voy a arrinconar esto un poquito, así. Selecciono nuevamente estos datos de acá, y yo puedo insertar un gráfico como el de líneas. Bien, aquí tienen líneas con picos, con marcadores, y noten que en este gráfico de acá es mucho más fácil darme cuenta cuáles son los cursos en los cuales ha habido más aprobados y cuáles he tenido menos aprobados o más reprobados o menos reprobados, ¿no? Fíjense que aquí tengo un pico muy alto de aprobados. Quiere decir que el curso de Skype les ha ido a los estudiantes muy bien, ¿no? Y el curso de PowerPoint ha tenido muy pocos aprobados, ¿no? En este caso. Entonces, ahí yo fácilmente noto este tipo de análisis. En este otro no, pero en este otro sí se visualizan todos los datos agrupados con sus totales. Bueno, este otro gráfico yo lo puedo cambiar a análisis de resultados y puedo ir cambiándole otras cosas también, como por ejemplo, otra vez aquí, puedo ir cambiándole, por ejemplo, la apariencia. Puedo decirle un gráfico. Perdón, en elementos puedo agregarle las etiquetas, así. Ahora aquí en la apariencia puedo decir que se visualice un poco más oscurito, así. Y ya tengo este gráfico con ese análisis, ¿no? Un poquito más visual. Hay algunos elementos en algunos gráficos que nos ayudan también a ver esto, como por ejemplo las barras ascendentes. Ahí noto cuál es la diferencia entre uno y otro criterio, y las líneas de tendencia. Por ejemplo, con respecto a los aprobados, notamos que ha habido una tendencia mayor a aprobados que a otros tipos, ¿no? Si lo hacemos por reprobados, la línea va hacia abajo, ¿ya? Y tenemos otros tipos de opciones más que podemos agregar. En cuestión de estilos, podemos hacer lo mismo. Y, bueno, enseguida vamos a ver los filtros de datos. Entonces, noten ahí que estos gráficos nos pueden servir de un tipo o del otro. Noten que aquí los números se mezclan bastante, ¿no? Es un poquito dificultoso de ver. Una opción es mostrar las etiquetas de datos con llamadas de datos. Así, ¿ya? Pero fíjense que ahí se entremezcla demasiado la información. Entonces, para ese tipo de situaciones es mejor utilizar otros tipos de gráficos, como por ejemplo los gráficos de barras, ya sea en 2D o 3D. Bien, notemos eso aquí.
Fíjense que acá yo tengo este otro tipo de gráfico. Le voy a poner igual. Reporte de resultados. Y en este caso le voy a agregar las etiquetas de datos. Ahí ya no existe mezcla del dato, ¿no? Yo ya sé cuál es el dato que está terminando y con qué valor se está visualizando. Es mucho más claro que el otro tipo de gráfico. Lo pondremos en su mismo estilo para luego compararlo en este estilo de acá. Y noten que este otro gráfico es mucho más claro que este otro. Entonces ustedes pueden ir eligiendo cualquiera de estos tipos de gráficos para utilizarlos. La clave de esto es, como les mencioné, segmentar sus datos u organizarlos de forma que puedan reutilizarlos para hacer cualquier gráfico. Como última puntualización, vamos a ver con este tipo de agrupación de datos los, los gráficos de tortas, ¿ya? Por ejemplo, yo voy a seleccionar todo esto de acá, le hago un clic en insertar, gráficos de tortas, y me salen de todos los aprobados por cada materia. Noten que aquí en el gráfico de tortas me sale igual de todos los módulos. Aquí están los módulos, cada uno con su porcentaje. Mejor lo voy a mostrar así con etiquetas. Y te voy a poner en el mismo estilo que estamos utilizando. Así, ¿ya? Mejor lo pongo con llamadas de datos. Así. Y ahora aquí en el estilo de esta forma. ¿Ya? Entonces noten que acá estoy creando eh, el mismo gráfico, pero solo me salen de los aprobados, ¿no? No me está saliendo los resultados de los reprobados ni los que no se han presentado. ¿Por qué? Porque el gráfico de tortas solamente grafica una serie de datos. En este no, en este me están saliendo las tres series de datos, aprobados, reprobados y no se presentó. En aquí también, aprobados con azul, reprobados con naranja y los que no se presentaron con gris. Y aquí también, ¿no? Aprobados con azul, reprobados con naranja y los que no se presentaron con gris. Pero aquí no hay esa opción. ¿Por qué? Porque en un gráfico de tortas tendría que mostrar una capa, luego la otra encima y luego la otra debajo. Y ya no se visualizarían los resultados de las otras capas, ¿no? Entonces no tiene lógica. Por eso los gráficos de tortas solo me muestran una serie. Entonces, ¿qué debo hacer si yo quiero generar el mismo gráfico, pero para mis reprobados, por ejemplo? Para ello, me copio el gráfico, lo pego acá al lado y para los que no se presentaron igual lo vuelvo a pegar. Entonces, ¿qué es lo que debo hacer? ¿Recuerdan el tercer parámetro que eran los filtros? Muy bien. Yo le hago un clic acá y me voy aquí a filtros de gráficos. Y en filtros de gráficos, fíjense que yo puedo seleccionar qué dato quiero mostrar. Por ejemplo, yo quiero mostrar clic en reprobado, hago clic en aplicar y me está mostrando los gráficos de los reprobados. Lo propio acá, me voy un poquito más aquí, ahí está. Filtros de datos, no se presentó, aplicar y ya están los datos de los que no se presentaron. Entonces noten ahí que podemos utilizar todos estos gráficos en todas sus variedades para que de acuerdo a la necesidad que queramos podamos utilizarlos. ¿Ya? Una última puntualización que les va a servir para la tarea que les voy a dar
es lo siguiente. Yo puedo seleccionar mis orígenes de datos así, seleccionar un gráfico, cualquiera de estos que haya aprendido, por ejemplo y este lo puedo mover a una nueva hoja para tener total disponibilidad del gráfico. Fíjense cómo se hace. Clic derecho, mover gráfico y en lugar de poner objeto le vamos a poner hoja nueva. Y aquí le vamos a poner gráfico combinado, por ejemplo. ¿Ya? Un nombre nuevo. Aceptar. Y fíjense lo que ha pasado. El gráfico que estaba aquí, el gráfico que estaba ahí, se ha movido y se ha ido acá, a una hoja completa para el gráfico. Aquí yo puedo hacer lo mismo que he hecho. Puedo seleccionar elementos, puedo decirle que vaya con tabla de datos porque ya tengo espacio, las etiquetas, puedo decirle que vaya con títulos en los ejes, etcétera. Puedo decirle que vaya con otro estilo, por ejemplo este. Puedo decirle que vaya con otro color, por ejemplo este. Y si quiero, puedo filtrar también datos. Entonces, noten ahí que yo ya tengo más espacio para trabajar. Ya puedo ir cambiando todos estos parámetros, reporte de resultados de los cursos partidos. Y aquí yo tengo muchos más elementos. Ahora yo puedo ir haciendo un clic aquí y con esta opción ir incrementando los tamaños de fuente. Bueno, pero para eso yo tengo que tener primeramente bien definidos los estilos. De lo contrario, puede que se generen algunos errores a la hora de su uso. ¿Ya? Ahí está. Noten que todos esos resultados están ahí. Cualquier elemento yo le hago un clic. Ahí está, me está seleccionando la tabla y le aumento el tamaño. Clic aquí, todos estos elementos, le aumento el tamaño. Entonces ya es un poquito más de dedicación de su parte para ir mostrando esos resultados y que se visualicen en su gráfico, ¿no? Aquí vamos a poner los resultados. Aquí vamos a poner los módulos. Perdón, aquí o el rendimiento mejor. Y aquí le vamos a poner las asignaturas. ¿Lo notan? Entonces, tienen todas esas opciones para ir creando los gráficos que quieran. Solo es un poquito de darse cuenta dónde va tal elemento, a manejar bien estas tres opciones de aquí y van a generarse el gráfico que quieran en Excel. ¿Bien? ¿Alguien tiene alguna consulta hasta acá? ¿Se entiende todo? Muy bien, voy a pasar a explicar la actividad para el día de, bueno, para la sesión de hoy, para que la puedan ir realizando. ¿Ya? Bien, como puntualización, la anterior sesión les había dejado la tarea de crear un acta de calificaciones, ¿no? Con todas estas condiciones de acá. Ustedes pueden seguir completando su acta con las funciones que hemos hecho el día de hoy, ¿ya? Con esto del literal, con lo de las observaciones, utilizando funciones, para aquí, para las fechas, para las calificaciones, lo que ustedes quieran.
completen a ese nivel sus actas. Bien. Ahora, para la sesión del día de hoy, la actividad es simple. La actividad es simplemente que generen o repliquen lo que hicimos aquí. ¿Bien? Es crear alguno de estos gráficos de este tipo con datos que ustedes definan de este tipo. ¿Ya? Por ejemplo, a ver, vamos aquí al enunciado. Y el enunciado, bueno, no está habilitado. Lo voy a habilitar en breve, pero dice que la tarea es crear un gráfico de datos. En base a lo que hemos explicado ahora, hay que generar un gráfico de datos que muestre este reporte. Tiene que tener 5 columnas de datos o más. Aquí hicimos 5 columnas de este tipo y 10 filas de datos o más. Bueno, aquí hemos solo creado 3. Ustedes pueden inventarse otros. Si quieren, pueden poner aquí en vez de esos estados las calificaciones de ciertos docentes y ya. Solamente hay que eh, ampliar los datos de la selección del gráfico. Nada más, ¿no? Tercero, el libro debe tener 2 hojas, una para la tabla de datos y otra para el gráfico. Aquí tenemos nuestra hoja de los datos y aquí tenemos nuestra hoja del gráfico. No es necesario que hagan todo esto que hicimos aquí. No, para nada. Con que ustedes inventen esta tablita de aquí y aquí se creen en base a esa tablita un gráfico, es suficiente. Pero tiene que estar hecho así, ¿ya? La hoja de la tabla de datos debe tener un logotipo, una cabecera de datos con su nombre y sus celdas formateadas. Entonces, eso ya lo saben hacer ustedes, ¿no? Pueden aquí insertar algunas celdas. Pueden utilizar el mismo encabezado que tienen en su acta, por ejemplo. A ver, aquí tenemos 4 celdas. Voy a crear aquí, entonces, 1, 2, 3, 4 celdas. Y el mismo encabezado de esta acta. Aquí está 1, 2, 3, 4 filas. Me las copio. Y aquí en gráfico las pego. Ya está. Aquí mi imagen está distorsionada, entonces restablezco la imagen. No, perdón, se establece imagen y tamaño. Ahora sí. Y aquí le voy a poner el reporte de resultados. Y aquí le ponen su nombre, ¿no? Entonces ustedes van a hacer un proceso similar. La idea es que tengan un encabezado, un conjunto de datos, etcétera. Eso yo ya se los dejo a su criterio. Bien. ¿Qué más? La hoja de la tabla de datos debe tener un logotipo. Ambas hojas deben estar preparadas para que se impriman en hoja tamaño carta. Lo que hicimos, ¿no? Anteriormente, hemos configurado estas celdas para que um, estén bien combinadas y aparezcan de forma correcta. Así. Ahora, todo esto hasta aquí le definimos como área de impresión. Decimos en tamaño carta, orientación en este caso horizontal y márgenes de 2 centímetros por cada lado, ¿no? Todos, 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 todos. ¿Listo? Y por si no entra en nuestra hoja, aquí vemos que hay una segmentación. Al imprimir, les decimos aquí que se ajuste la hoja o que se ajusten todas las columnas en una página. Ahí está, ya se notan todas las columnas. ¿Ven? Así de simple. Bueno,
Eso con un poco de práctica lo van a poder lograr o perfeccionar de mejor forma. ¿Ya? Y listo. Fíjense que ahí yo ya tengo mis reportes de resultados y en este otro gráfico ya no es necesario hacer nada. Al mandar a imprimir, ya está listo para que se mande a imprimir. Esa es la tarea, solamente que tenga un libro de Excel con estas dos hojitas y nada más. Cuando ya lo tengan, le hacen clic en guardar. Esa, esa tarea debe estar acá, donde estamos. Aquí. Aquí está mi tarea. Entonces, ustedes lo que van a hacer es lo siguiente. Mismo proceso que seguimos siempre, ¿no? Bueno, habilitaré la tarea mientras tanto. ¿Se entiende el proceso entonces? El envío de la tarea es el mismo, como siempre lo hemos hecho. ¿Ya? ¿Alguien tiene alguna pregunta? Ah, la fecha de entrega va a ser hasta el día domingo. Y quiero hacer una puntualización al respecto de bueno, de las sesiones que hemos tenido que postergar justamente por estos días que estaba presente en la Fexpo Sucre y que, bueno, no me han brindado las oportunidades de completar los cursos que teníamos, aunque había la voluntad de hacerlo. Pero lo que yo quería consultarles es si podemos pasar clases mañana jueves y el día viernes para así recuperar las dos sesiones de PowerPoint que nos faltan. El curso está programado para acabar este domingo, bueno, pues estaba programado para acabar, y como hemos perdido sesiones el día viernes y este lunes, podíamos darlas mañana jueves y el viernes a las 19:30. ¿Estarían de acuerdo? ¿Les parece bien? ¿O quieren alargar el curso un poco más de tiempo? Hasta la siguiente semana, el siguiente lunes, el siguiente miércoles. Depende más que todo de ustedes. A ver si alguien pudiera vertir su opinión, me agradaría bastante. Bien, como les menciono, las opciones son así. La opción uno, que mañana jueves y el día viernes pasemos clases a las 19:30 para copar los dos temas de PowerPoint que nos faltan y así acabar el curso el día domingo. O quieren alargar el curso hasta el siguiente lunes o el siguiente miércoles para que ahí pasemos las dos sesiones que nos faltan. ¿Cuál de las dos opciones prefieren? Olivia me pregunta, ¿hoy ya terminamos con Excel? Sí, hoy día vamos a terminar. Por eso estamos acabando casi 9:40, porque hemos ido ampliando un poquito los temas de Excel. Y solo nos faltaría culminar con el tema de PowerPoint. Bien, Alejandro dice la opción 2, alargar esto hasta la siguiente semana. Ojo, esto involucra a que la emisión de certificados también se amplía un poco más, ¿no? Hay una opinión por terminar esta semana. Bueno, en el caso de la opción uno, yo ya no les voy a dar, ya no voy a ser tan riguroso con la revisión de las actividades, ¿no? Como tienen 4 días de realización hasta el domingo, voy a dar las tareas para que lo hagan lo más simple posible y así puedan acabar.
Recuerden que todas las sesiones van a tener los temas completos em, y ustedes van a poder visualizar las grabaciones sin ningún problema, ¿no? Para seguir recreando y aprendiendo más cosas de ofimática que les estoy brindando. Bien, siguen diciendo opción uno, opción 2 que se alargue el curso lunes y miércoles, Damaris lo propio. Muy bien. A ver, más opiniones, por favor. Estamos ahí con la opción 2, con la opción uno. Laura indica la opción 2. La opción 2 de Silvana. Muy bien. Grego dice la opción uno. Juan también la opción uno. George dice que elijamos a la moneda. Olivia que se termina en esta semana, la opción uno. Bien, vamos a hacer lo siguiente entonces, ¿ya? Eh, Hasta el momento están igualadas las opciones uno y 2. Creo que no hay un claro, am, no hay una clara opción. Bien, hagamos lo siguiente. El día de hoy hemos tenido entre 40 y 50 participantes conectados, ¿ya? En este momento tenemos 43, porque parece que 7 ya se retiraron. Vamos a hacer lo siguiente. El día de mañana a las 7:30 vamos a habilitar la sesión Zoom. Si se conectan más de 50 personas el día de mañana, vamos a pasar la sesión y bueno, vamos a pasar la sesión y vamos a suponer que están queriendo que acabemos esta semana, ¿no? Más de 50 personas, más de las que estaban hoy presentes. En el caso de que solamente se conecten menos de 40 personas, entonces, bueno, vamos a asumir que no quieren pasar el día jueves y que vamos a alargar las sesiones hasta el siguiente lunes o miércoles, cuando dispongamos del tema para completar más sesiones. ¿Les parece bien o es un poco confuso la decisión? O a ver qué opinan al respecto. Siguen votando, siguen diciendo opción 2, por ejemplo. Mm, mm, bueno, en este caso hay más opciones 2, en este caso. Nancy dice opción 2. David opción 2. Um, bien. Paola dice opción 1. A ver, habilitaré una encuesta entonces. Al parecer, así vamos a ser más claros para que podamos hacer eso. Muy bien. Denme un minutito, esperen en línea, por favor. Vamos a crear un cuadro de votación para que sea mucho más claro la decisión que tomemos. Dame un momentito. Ahí está. Vamos a hacer
la definición de clases. Vamos a dejar como opción 1 la de pasar jueves y viernes. Acá bando esta semana. Y la opción 2 es pasar viernes y otros 2 días de la siguiente semana, por ejemplo, lunes y miércoles, aunque no sé si va a haber disponibilidad de sesión, pero lo podemos hacer un poquito más temprano tal vez, ¿no? Acabando la siguiente semana. Bien, esas son las dos opciones que les van a aparecer en sus interfaces Zoom y van a votar. Bien, vamos a guardar. Y ahí está, ya debería salirles. Se nota las opciones de la encuesta. A ver, vayan votando los que puedan, por favor. Ahora. Ahí está, están respondiendo. Lo notan, hay más opciones, dos, pero a ver, vamos a seguir. Sigan votando, por favor, por las opciones. Ahí en el grupo de WhatsApp también han indicado. Hay más opciones, dos. Bien, sigan votando, por favor. Muy bien. Ya tenemos 27 personas que han participado. Muy bien, ahora sí creo que es más clara la votación, ¿no? ¿Se puede votar dos veces? ¿Está habilitado? No, creo que no, no pueden votar dos veces. Ya, listo. Esos son los resultados. A ver, ¿hay alguno más que quiera votar? No hay, ¿no? Muy bien, creo que hay una clara diferencia y vamos a someternos entonces a estos resultados. ¿Está bien? Vamos a sacar una capturita de pantalla de esto y lo vamos a compartir en el grupo para que todo quede claro. Entonces, dicho esto, nos vamos a estar viendo el día viernes para continuar con las sesiones correspondientes y completar los temas de PowerPoint, algunas puntualizaciones más de Excel que vamos a hacer y también el tema de Office Online, todo eso que es parte de las sesiones. Muy bien. Entonces, nos vemos el día viernes a las 7:30 con las correspondientes temáticas y cualquier pregunta que tengan acerca del curso, me lo pueden ir haciendo internamente por el WhatsApp. Bien, la grabación de esta sesión va a estar disponible en más o menos una hora en la plataforma, en acá, donde indica grabación de la sesión virtual, para que la puedan visualizar y descargar como siempre. Muchas gracias por todo. Nos vemos ya viernes, entonces, con la siguiente sesión. Que pasen muy buenas noches. Buenas noches, Inge. Buenas noches, que les vaya muy bien.